Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Desde que el bloque de seguridad cambió su centro de mando a Manta, el gobierno anuncia que a escala nacional las muertes violentas se han reducido en un 27% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos ya en contacto en este momento con la doctora Lorena Piedra Cobo para hablar sobre las muertes violentas en nuestro país y si el crimen organizado ha aumentado o se han reducido los índices tal como han informado las autoridades. Estamos ya en contacto. Buenas noches, Fausto. Muchas gracias y un saludo cariñoso a tu distinguida audiencia. Gracias nuevamente, Lorena. La delincuencia y el crimen organizado en aumento, al menos eso es lo que preocupaba a las autoridades. Hoy, con estas acciones y esta movilización del bloque de seguridad a Manta, una de las zonas más conflictivas, se habrían reducido estos índices. No obstante, hay quizá también una percepción entre la ciudadanía que no es tan así. Vemos secuestros, vemos asaltos, vemos a la delincuencia operar incluso en horas de la mañana, en cualquier momento, frente a las cámaras inclusive, y esta percepción nos deja un sabor amargo. ¿Cuáles son las cifras reales? Estimado Fausto, ciertamente existe una reducción del tema de las muertes violentas, y esto sucede en algunas provincias del país. El día de ayer revisaba cifras de la provincia del Oro e inclusive allá en la provincia del Oro, como consecuencia del despliegue militar, han bajado las muertes violentas. Sin embargo, esto es solo lo que se ve. Como tú bien señalabas, han subido las extorsiones, los secuestros y las vacunas. Ahí Fuerzas Armadas no puede tener resultados. Quien sí puede es la Policía Nacional a través de sus tareas de inteligencia y de investigación, que es donde más se debe fortalecer. Pero vamos a un elemento estructural. No tenemos una ley de inteligencia que permita judicializar la inteligencia y que deje claro cuál es el camino a seguir. Esto efectivamente impide que la Policía Nacional pues infiltre agentes dentro de estructuras de delincuencia organizada que sean capaces de desbaratar las cosas desde adentro de las estructuras criminales, como sí es posible en otros países que tienen la legislación de acorde con este tipo de actividades. Y hacia allá va la siguiente reflexión y tiene que ver principalmente con esta presencia de los militares en las calles. Ya hemos visto en Manta, en otras provincias. No obstante, esta presencia o esta reducción de los índices de violencia puede ser meramente coyuntural por la presencia de militares. Evidentemente, si las fuerzas del orden, si los bloques de seguridad están movilizándose en algunas de las ciudades consideradas peligrosas, difícilmente va a aumentar la violencia. Pero el momento en el que los militares se retiren, que en algún momento tendrán que hacerlo, las estructuras como tal no están siendo atacadas adecuadamente. ¿No hay un combate real a la delincuencia organizada? Sí, este es un tema que también tiene que ver, como tú señalas, Fausto, con tener las consideraciones de cuáles van a ser las consecuencias de las medidas que adoptamos hoy. En este momento, ¿no es cierto?, tenemos militarizado Manta y una presencia igual más fuerte de la policía. ¿Qué pasa con las estructuras de delincuencia organizada? Los grupos criminales necesitan seguir operando y se desplazan. En este momento se están desplazando y precisamente se desplazan incluso hasta llegar a la provincia del Oro. Hace poco tuvimos una matanza importante en Pasaje. ¿Y por qué se dio esto? Por pelea de espacio de dos estructuras criminales. Se da lo que yo les llamo vulgarmente el efecto cucaracha. Si yo pongo pics en Manta y me aseguro de dejar eso pues libre, las estructuras criminales van a ir bajando y se van a ir tomando otras provincias que les brinden condiciones más o menos similares para
operar. Tenemos que pensar en cuáles van a ser las consecuencias de lo que hacemos ahora. En este sentido, es importantísimo plantear no solamente la presencia militar como una opción, sino cuáles van a ser las consecuencias de que estén en un lugar y no estén en otro lugar, y también cuáles van a ser las consecuencias en el mediano y en el largo plazo. En este sentido, me gustaría señalar un hecho. Fuerzas Armadas cumple actualmente con 25 tareas que no son su razón de ser y que no cuentan con presupuesto para esto, porque el presupuesto ya estaba asignado antes y tenemos una falencia gravísima. Hay unidades militares que no tienen dinero para mantenimiento de autos, para gasolina, y que ni siquiera tienen el número de autos o de camionetas para poder realizar las tareas que están realizando. En este momento, por ponerte un ejemplo, en Pasaje no tienen para el mantenimiento, para la gasolina de los autos, y esto sale del bolsillo de los señores oficiales. Con suerte, ¿no es cierto?, en algunos lugares, por decir en Santa Rosa, tienen el apoyo de la alcaldía que les cubre estos gastos, pero hay lugares donde esto no sucede, como Pasaje, como Machala, ¿no es cierto? Y esto ¿qué es lo que genera? No solamente que las acciones, incluso de Fuerzas Armadas, tengan poca efectividad, sino que genera que se abra la posibilidad para que llegue un buen empresario y les financie los gastos, incluso de las unidades militares, en sectores donde tú no puedes tener la certeza de quién está vinculado con capitales lícitos y quién está vinculado con capitales ilícitos. Esto es gravísimo. Considerando los hechos de ayer en la provincia del Oro, que no son menores, el ataque con drones en Bajo Alto, ¿no es cierto? Todo esto ha sucedido en una semana. Hay temas que deben ser solventados de manera urgente y que no solamente nos afectan a la ciudadanía en el presente, sino que van a tener consecuencias gravísimas sobre Fuerzas Armadas. ¿Y qué va a pasar cuando Fuerzas Armadas ya no nos pueda resolver un problema? Porque también se expuso con el contacto a la ciudadanía y se corrompió, porque esta es una posibilidad real que puede darse. No se dará en 6 meses, no en un año, pero quizás sí en 2, porque no hay un plan que sea coherente. Pero, Lorena, ¿no da la impresión que el gobierno lo que está haciendo es un poco trabajando para la coyuntura, no para el fondo del problema, y eventualmente también trabajando para las elecciones, pensando en esta reelección en la que ya se ha planteado, se ha propuesto el presidente Daniel Noboa? Y me refiero a esto porque el hecho de no atacar estas estructuras, y nuevamente vamos al trabajo de la UAFE, vamos al trabajo del Servicio de Rentas Internas, vamos al trabajo de todas las entidades que están de alguna forma encargadas de detectar este tipo de economías ilegales. Hemos visto hace poco una persona que falleció en un auto de $200,000. ¿En qué momento se detectó eso? ¿En qué momento se pudo ese tipo de actividades al menos elevar una alerta? Parece que no hay. Fausto, como lo has dicho, no existen a nivel nacional las capacidades para poder hacer auditorías serias. Ni siquiera existen esas capacidades dentro de la Fiscalía General del Estado. Y entiendo que la Fiscalía ya está con un programa para formación emergente de sus funcionarios y que sean capaces de hacer esto. Pero nosotros como Ecuador tenemos un problema muy grave que es estructural también, desregularización de la normativa que permite controlar lavado de activos en comparación con los estándares internacionales. La misma creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que abrió la puerta para decir que las cooperativas de ahorro y crédito eran otra cosa y no eran bancos, también generó túneles que hacen más fácil el lavado de activos en este país. Y las cifras de los lavado de activos, dependiendo de provincia, suben, bajan, pero son impresionantes. Hay que construir capacidades estatales para regular eso. Hay que construir capacidades estatales en el SNAI, en inteligencia, con burocracia
profesionalizada. Estos temas no se han priorizado y constituyen una grave falencia. Y esto ciertamente no sorprende porque ya es como el estado natural del Ecuador. Pero un hecho que sí sorprende es que ni siquiera tengamos para cubrir la coyuntura. Ni siquiera tenemos los vehículos para asegurar el día a día en provincias problemáticas, o la gasolina, o el estado de los cuarteles en la provincia del Oro que se caen a pedazos porque estuvieron cerrados por más de 10 años por decisiones políticas y dejaron la puerta abierta para que la delincuencia organizada pues se afianzara en esa provincia y operara desde ahí como consecuencia de la ausencia estatal. Grave diagnóstico, y con esto cierro, Lorena, ¿hay una salida en el corto plazo? Sí tenemos una salida, Fausto. ¿Cuál podría ser? Pero hay que tomar decisiones estratégicas y sabias, además urgentes. Las personas que deben tomar las decisiones deben ser personas que conozcan el problema. Si simplemente miran a otro lado y por mirar a otro lado asumen que el problema no existe, pues las circunstancias no van a mejorar. Y a veces uno dice, pareciera que las cosas no pueden ser peor. Claro que pueden ser peor. Y podría ser peor, está a la vuelta de la esquina. Entonces, esto debe ser tomado seriamente, Fausto. Tiene que ser tomado seriamente y sobre todo como una de las prioridades por parte de las autoridades del Ejecutivo y de las autoridades también en resto del país. Exacto, Fausto. Si me dejas agregar una última cosita. Claro. Los GAD tienen que hacer ejercicio prospectivo y tienen que plantearse cuál es su papel frente a esto, porque hasta ahora se lavan las manos y es necesario que tomen su parte. Eso nada más. Es necesario que asuman todas las responsabilidades que a cada uno les corresponde. Lorena, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto. Ha sido la doctora Lorena Piedra Cobo, docente investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, hablando sobre la delincuencia y el crimen organizado que va en aumento. Hay una salida, de momento no hay una planteada, tomando en cuenta que para las autoridades parecería que no es una prioridad el combate a las estructuras de la delincuencia organizada. Que falta plata, es evidente, que falta sistemas de inteligencia estratégica, es evidente, falta inteligencia. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando